Durante la cena mi yerno se echó a reír a carcajadas. ¿Qué se siente ser una fracasada? Todos rieron menos yo. Solo le respondí con calma. ¿Y tú qué sientes al saber que esta fracasada ya no va a pagar ni un peso más por ustedes? En cuanto esas palabras salieron de mi boca, su cara se puso pálida como papel. Me alegra mucho que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde llegará esto. En la sala, escuché a Leonardo, mi yerno, riéndose a carcajadas con su grupo de amigos. Uno de ellos presumía: mi mamá acaba de comprarse una casa de descanso en Puerto Vallarta. Luego la voz de Leonardo sonó más fuerte de lo normal, como si lo dijera a propósito para que yo lo oyera. Eso es lo que hace una madre de verdad. Se jubilan para vivir bien, no para andar colgadas de los hijos como cierta persona. Todos soltaron la carcajada. Yo estaba parada en una esquina del cuarto, apretando fuerte mi bolso. Emilia, mi hija, también se rió, pero su sonrisa era forzada, como si supiera muy bien a quién iba dirigida esa frase. Traté de calmarme, pensando que tal vez hablaban de alguien más, que quizás estaba exagerando. Pero entonces Leonardo volteó y cruzó mirada conmigo. Levantó su copa de vino, me miró directo a los ojos y, con voz fría, dijo: ¿Qué tal, suegra? ¿Qué se siente ser una fracasada? La habitación se quedó en silencio, como si el mundo entero se detuviera por un segundo. Me quedé helada, mirando a Leonardo. Luego volteé a ver a Emilia, esperando que dijera algo, aunque fuera una sola palabra para defenderme. Pero Emilia bajó la cabeza y apretó fuerte el borde de su vestido. Nadie dijo nada. Las risas del grupo volvieron a estallar, como si el comentario de Leonardo solo fuera una broma sin importancia. Pero para mí fue como un cuchillo clavado en el pecho. Recordé las veces anteriores en que Leonardo fingía no ver los regalos que yo traía, o cuando bromeaba, diciendo que ya estaba vieja, que solo servía para cocinar y cuidar nietos. Yo solía pensar que eran comentarios sin mala intención, que no lo hacía con maldad. Pero ahora, parada en medio de esa lujosa casa, me di cuenta de que me había estado engañando a mí misma por demasiado tiempo. Di un sorbo al vaso de agua en mi mano y con la voz lo más serena posible respondí: pues bastante interesante. ¿Y tú qué sientes al saber que esta fracasada ya no va a pagar ni un peso más por ustedes? Apenas terminé de hablar, Leonardo se quedó tieso, su rostro se puso verde y el vaso en su mano se detuvo en el aire. Emilia levantó la vista, con expresión de susto, pero tampoco dijo nada. Me di la vuelta, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie me despidió. Solo Mateo y Flora, mis nietos gemelos de 8 años, corrieron tras de mí, con sus voces inocentes resonando en la oscuridad. Abuela, ven a visitarnos otra vez pronto. Asentí con la cabeza, conteniendo las lágrimas, y subí al coche para irme. Detrás de mí, las luces de la casa seguían encendidas, pero ya no era un lugar donde yo me sintiera bienvenida. Apenas esta mañana, me había levantado antes de que saliera el sol, en mi pequeña cocina en la colonia americana, preparando cochinita pibil, ese platillo que a Leonardo siempre le encantaba y no dejaba de alabar cada vez que lo cocinaba. El aroma del horno llenaba toda la casa y eso me hacía sonreír. Coloqué con mucho cuidado la comida en un recipiente térmico, como un regalo especial para la fiesta de ascenso de Leonardo esta noche. En mi mente, me imaginaba a Leonardo sorprendido, con el rostro iluminado al probar el platillo que yo misma había preparado, y no podía evitar sentir emoción. Había pasado toda la mañana preparando todo, desde elegir los ingredientes más frescos en el mercado hasta revisar cada condimento, con la única intención de que la cena fuera aún más significativa. Conduje mi coche viejo hasta Zapopan, donde mi hija y su esposo viven en una casa elegante. Desde afuera, la casa brillaba con luces encendidas, con árboles perfectamente podados y un césped verde impecable. Nadie sabía que yo era quien figuraba en el contrato y había pagado la hipoteca durante los últimos 15 años. Cada mes, 48,000 pesos salían puntualmente de mi cuenta para que Emilia y Leonardo tuvieran un hogar. Nunca lo mencioné, porque pensé que eso era lo que una madre debía hacer. Pero hoy, al estacionarme frente a la reja, sentí una mezcla de orgullo y cansancio. La fiesta fue grandiosa,
tal como le gusta a Leonardo. Había mucha gente, desde colegas de la inmobiliaria internacional, donde acababa de ser ascendido, hasta vecinos elegantes y esos amigos del golf que siempre menciona. Me senté en una esquina de la mesa, escondida entre risas y conversaciones animadas. No quería llamar la atención, solo observar en silencio. Emilia, mi hija, estaba deslumbrante con su vestido rojo y el collar de Tiffany y compañía que le regalé el año pasado en su cumpleaños. Era como una pintura viviente, pero durante toda la noche no me miró ni una sola vez. Me dije a mí misma que estaba ocupada con los invitados, que quizá no se dio cuenta. Serví un poco de vino en mi copa, una botella importada y costosa que llevé como obsequio, aunque sabía que no era nada comparado con las botellas que Leonardo presume en sus cenas. Di un sorbo, tratando de integrarme al ambiente. Entonces Leonardo se levantó, alzó su copa y dijo con voz fuerte: «Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, especialmente a mí mismo, por trabajar tan duro para llegar hasta aquí». Todos aplaudieron con entusiasmo. Empezó a agradecer uno por uno, a Emilia, a sus colegas, a socios, incluso al vecino que lo metió al club de golf. Cada nombre venía acompañado de elogios. Yo esperé, con la esperanza de oír al menos una mención, una palabra para mí, la que había cargado tanto por esta familia. Pero número, ni una sola palabra. Me quedé ahí, con la copa enfriándose en mi mano, sintiendo el corazón apretado. De repente, Mateo y Flora corrieron hacia mí, mostrando hojas con calificaciones de A. «Abuela, mira, la maestra dijo que lo hicimos muy bien», gritó Mateo con los ojos brillantes. Flora mostró su dibujo de un gato colorido. «La maestra dijo que es el más bonito de la clase». Estaba a punto de felicitarlos cuando Emilia se acercó, los jaló y dijo con voz algo seca: «Ya, no molesten a la abuela, vayan a jugar a otro lado». Me quedé inmóvil, apenas alcanzando a ver cómo se los llevaba. Mateo volteó a mirarme con tristeza. Traté de sonreír, pero algo dentro de mí se rompió. Después de la cena, entré a la cocina en silencio a lavar unos vasos, queriendo ayudar a mis hijos con la limpieza. Mis manos estaban cubiertas de espuma, haciendo lo posible por sentir que aún pertenecía a ese lugar. Emilia entró y me dijo en voz baja: «Mamá, ya no limpies. Mis amigos no están acostumbrados a eso. Van a pensar que eres la empleada». Sus palabras me cortaron por dentro, aunque sé que no lo dijo con mala intención. Asentí, me sequé las manos en el delantal y salí al salón. Me dije que quizás solo le preocupaba que me cansara, pero no pude evitar sentir el peso de ser apartada. Y entonces, todo el autoengaño que había tenido hasta ese momento se vino abajo cuando Leonardo me humilló públicamente, llamándome una fracasada frente a todos sus amigos. Pero lo que más me dolió fue que Emilia, mi hija, a quien amo con todo mi corazón, no hizo nada, no dijo nada para defenderme. Las luces de la calle se volvieron borrosas en mis ojos y me di cuenta de que estaba llorando. No me gusta sentirme débil, pero al recordar las palabras de mi yerno y el silencio de mi hija, no pude evitar que las lágrimas cayeran sin control. Conduje de regreso a la casita en la colonia americana, la que solía ser el hogar mío y de mi difunto esposo. Ya era tarde. Las calles estaban desiertas y solo quedaban las luces amarillas de los faroles reflejándose en los vidrios del coche. Abrí la puerta, encendí la luz y una iluminación suave llenó la pequeña sala. Me quité los zapatos, dejé las viejas sandalias desgastadas bien colocadas junto al umbral y entré al estudio. Ese cuarto seguía exactamente igual que cuando mi esposo estaba vivo. El escritorio de madera con los bordes gastados, el librero lleno de las libretas donde él escribía, y nuestra foto de boda colgada en la pared. Todo parecía detenido en el tiempo, excepto yo, que ya estaba más vieja. Abrí el viejo archivador de madera. El olor a madera húmeda y a papel viejo me golpeó de inmediato. Los documentos estaban etiquetados cuidadosamente por año: 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018. Jalé la silla, me senté y con las manos temblorosas abrí una carpeta. Las facturas, recibos y contratos aparecían como un diario de 15 años, documentando todo lo que había hecho por Emilia y su familia. Pasaba cada hoja,
cada cifra como un corte más en el corazón. Facturas del pago mensual de la casa, 48,000 pesos al mes desde el 2009, cuando Emilia y Leonardo recién se casaron y no podían comprar su propio hogar. Yo firmé el préstamo y cargué con los pagos para que tuvieran un techo en Zapopan. 15 años, sin fallar ni un solo mes. Seguí hojeando y encontré los recibos de las transferencias para la colegiatura de Mateo y Flora, 150,000 pesos al año, desde el kinder hasta ahora, para que estudiaran en la mejor escuela internacional de la zona. Recuerdo aquellas mañanas llevándolos a clases, Mateo tomándome de la mano, contándome historias de sus amigos y Flora abrazando con fuerza su mochila, con una sonrisa que parecía el sol de la mañana. Más adelante vi la factura del Ford Ranger 2016 que compré para Leonardo, cuando dijo que necesitaba un coche a la altura para reunirse con socios. Luego, el Nissan Kicks 2020 para Emilia, porque le daba vergüenza andar en un auto viejo frente a sus amigas. Yo no dije que no, simplemente saqué dinero de mis ahorros y lo entregué. La siguiente carpeta estaba llena de gastos pequeños, pero cargados de recuerdos. La reparación de la estufa en 2016, cuando Emilia me llamó de madrugada, llorando, porque se descompuso y no alcanzaría a cocinar para la fiesta de cumpleaños de Leonardo. El recibo del refrigerador nuevo. El viaje a Cancún en 2017, que yo pagué para que todos pudieran relajarse. Recuerdo que Leonardo les decía a sus amigos, Cancún es el paraíso, me lo merecía. Yo solo sonreía, sin decir nada. Encontré la carpeta médica, papeles delgados pero con un peso enorme. El seguro médico de toda la familia en 2015, cuando Leonardo estuvo 6 meses desempleado. Yo cubrí todo, seguro, consultas, exámenes. Emilia no tuvo que preocuparse por nada. También estaba la factura de la terapia psicológica de Emilia en 2018, después de perder un embarazo. Recuerdo las noches sentada junto a ella, tomándole la mano, escuchándola llorar sin poder decir palabra alguna. Pagué al terapeuta, compré medicamentos, incluso contraté a una empleada doméstica para que ella pudiera descansar. Pero nadie mencionó esos días hoy en la fiesta. Tomé el celular, abrí la app del banco. Los pagos automáticos seguían saliendo de mi cuenta. Renta, colegiaturas, seguros, academia de música de Flora, clínica dental de Mateo. Fui anotando cada cantidad en una libreta pequeña, cada línea como una marca más en el corazón. En total, casi 18 millones de pesos. Una cifra que hasta a mí me sorprendió. 15 años en los que entregué todo lo que tenía, ahorros, pensión, hasta pequeños préstamos, para que la familia de Emilia tuviera todo cubierto. Y a cambio, lo único que recibí de Leonardo fue que me llamara una fracasada. Respiré hondo, tomé el teléfono y marqué el primer número, el banco. La voz del empleado sonaba monótona, preguntándome si estaba segura de querer cancelar la domiciliación del préstamo hipotecario de Emilia. Segura, respondí, con voz tranquila pero firme. Escuché el tecleo del otro lado, luego el empleado confirmó. Listo. A partir del próximo mes no se realizará el pago. Agradecí, colgué y llamé a la escuela de Mateo y Flora. Después de unos minutos de verificación, pedí que la información de pago fuera transferida a nombre de Emilia. La empleada dudó. Señora Isabel, la colegiatura del próximo trimestre aún no ha sido pagada. Si no actualiza los datos pronto, podría interrumpirse la educación de los niños. Asentí al teléfono, aunque sabía que no podía verme. Lo entiendo. Envíenle la factura a mi hija, Emilia García. Seguí con llamadas al seguro, la clínica dental, la academia de música. En cada una pedí detener todos los pagos desde mi cuenta. Con cada llamada que colgaba, sentía un poco menos de peso en el pecho, como si me quitara piedras que llevaba cargando durante años. Había hecho demasiado, durante demasiado tiempo, sin recibir ni una sola muestra de gratitud sincera. Ya era hora de parar. Esa noche, encendí la radio y dejé que sonara el bolero favorito de mi esposo. La guitarra suave, la voz del cantante hablando de dolores del amor, pero para mí era como si contara mi propia historia. Cociné una cena sencilla, 2 huevos fritos, una rebanada de pan y una taza humeante de té de manzanilla. Me senté a la mesa, bajo la luz cálida del pequeño foco que iluminaba mis manos llenas de arrugas. Era una comida humilde,
pero por primera vez en muchos años me supo deliciosa. Sin cargas, sin expectativas, solo yo y la paz en esta pequeña casa. Tomé un sorbo de té y sonreí. Mañana todo será distinto. A la mañana siguiente, estaba en la entrada regando las macetas de cactus y bugambilias que mi esposo solía cuidar. El sol temprano era suave, pero mi corazón seguía pesado por lo de anoche. El teléfono vibró. Vi la pantalla. Emilia. Su voz sonaba apresurada y cortante. «Mamá, el banco dice que no se pudo hacer el pago de la casa este mes». «¿Qué pasó?» Detuve el agua, bajé la manguera y respondí con calma. «Ya lo cancelé. De ahora en adelante, ustedes se encargan de los pagos». Emilia guardó silencio un momento, como pensando, y luego alzó la voz. «¿Qué, mamá? ¿Por qué hiciste eso?» Colgué sin decir más. Dentro de mí, algo quería que entendiera que ya no soy alguien en quien recargarse para siempre. Menos de una hora después, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Leonardo, su voz dura como conteniendo la rabia. «¿Qué demonios hizo, señora? La fecha límite del pago está encima. ¿Cómo puede dejar a su hija y a los niños en la calle?» Me apoyé en el marco de la puerta, mirando la callecita frente a la casa, y respondí con suavidad pero firmeza. «Ya he sido madre por 15 años. Ahora te toca ser padre». Leonardo no dijo nada. Solo escuché su respiración pesada antes de que colgara. Tomé mi libreta de la mesa y anoté la hora y su actitud. 9:15 de la mañana, Leonardo molesto, no pidió disculpas. No lo hacía para vengarme, solo para recordarme que ya les había dado demasiadas oportunidades. Al mediodía, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido, pero la voz al otro lado me hizo que el corazón se me encogiera. «Abuela, soy yo, Mateo». El niño llamaba desde el celular de su maestra, con la voz angustiada. Hoy la maestra dijo que si no se paga la colegiatura, ya no podremos seguir asistiendo a clases. Le pedí que llamara a mis papás, pero ellos dijeron que llamara a usted. Sentí como si alguien me apretara el pecho. Mateo apenas tiene 8 años y ya está cargando con problemas de adultos. Le respondí de inmediato: «Voy para allá. Espérame en la entrada de la escuela». Tomé las llaves del coche sin siquiera cambiarme la camiseta vieja que traía puesta. Conduje hasta la escuela con la mente revuelta, pero tratando de mantener la calma. La entrada estaba llena, padres recogiendo a sus hijos, el sonido alegre de los niños por todos lados. Vi a Mateo y a Flora parados junto a la reja, con su maestra al lado sosteniendo un fajo de papeles. Me acerqué y los abracé a los dos. «Ya llegó la abuela», les dije, forzando una sonrisa para tranquilizarlos. La maestra, una mujer de mediana edad con una mirada dulce, me dijo con pesar: «Señora Isabel, lamento mucho este inconveniente. Los niños se portan muy bien. No se merecen verse envueltos en esto». Asentí, le agradecí y tomé a Mateo y Flora de la mano para llevarlos al auto. En el camino a casa, Flora abrazaba fuerte a su osito de peluche, mientras Mateo miraba por la ventana sin decir una palabra. Sabía que los dos estaban preocupados, pero eran demasiado pequeños para entenderlo todo. Al llegar, preparé una comida sencilla. Bañé a los niños, les ayudé con la tarea para el día siguiente y luego le mandé un mensaje a Emilia. «Mateo y Flora están conmigo. Están bien, pero necesito hablar sobre la colegiatura». No hubo respuesta. Mientras Flora coloreaba concentrada un dibujo de un gato en la mesa de la sala, Mateo acercó su silla y me susurró: «Abuela, podemos quedarnos aquí para siempre. En casa, mis papás no dejan de pelear». Lo miré a los ojos, esos ojitos tan claros pero llenos de preocupación. Me dolió el alma, pero sonreí. Se pueden quedar el tiempo que quieran. La casa de la abuela siempre es su casa. Mateo asintió y volvió con su hermanita para ayudarla a escoger los colores. Mientras recogía la cocina, escuché unos golpes fuertes en la puerta. Fui a abrir y allí estaba Leonardo, todavía con la camisa de oficina, la corbata floja y el rostro rojo de furia. Sin esperar a que lo invitara a pasar, entró directamente a la sala donde Mateo y Flora hacían la tarea. «Ustedes dos, vámonos. Esta no es una casa de juegos», gritó.
Mateo se puso de pie de golpe, confundido al ver a su papá. Flora abrazó su cuaderno de dibujo y dijo bajito: «Papá, todavía no comemos lo que hizo la abuela». Leonardo gruñó: «Esto no es un orfanato, a casa ya». Salí de la cocina con el trapo de secar aún en la mano, tratando de mantener la voz tranquila. «La comida ya está lista. Si tienen hambre». Me interrumpió con una sonrisa sarcástica. «Qué buena jugada, señora. ¿Ahora también quiere ganarse a los niños de su lado?». Me quedé quieta, mirándolo directo a los ojos. Mateo tomó la mano de su hermana y dijo en voz baja pero firme: «Yo quiero quedarme con la abuela». La voz del niño era pequeña, pero su decisión era clara, y eso solo hizo que Leonardo se enfureciera más. Me lanzó una mirada fulminante y luego se volvió hacia los niños. «Voy a contar hasta 3. 1». Mateo empezó a guardar sus cuadernos lentamente, como si no quisiera irse. Flora se levantó apurada, con los ojos llenos de lágrimas, aferrada a su cuaderno como si fuera un tesoro. No dijeron nada más, solo voltearon a verme cuando cruzaron la puerta. Mateo me saludó con la mano a toda prisa y Flora susurró: «Abuela, no te enojes con nosotros». Asentí, aguantando esa sensación en el pecho como si algo me apretara el corazón. Cuando Leonardo se los llevó, me quedé en la entrada viendo cómo su coche se alejaba. Volví adentro, me senté en la sala y abrí mi libreta. Escribí una línea más. 4:30 p.m. Leonardo vino a recoger a Mateo y Flora. Actitud agresiva. Esa noche, acostada en la cama, escuché el tic-tac del reloj. No lloré. Ya no me sentía triste como antes. En su lugar, sentí algo que se parecía mucho a un alivio silencioso. A la mañana siguiente, salí con mi canasta al mercado como todos los días, caminando despacio por el camino de piedra ya tan conocido en Colonia Americana. El olor del pan recién horneado del local cercano flotaba en el aire, pero mi corazón ya no se sentía ligero como antes. Mientras elegía unos tomates, vi a doña Marisa, una vecina de muchos años, parada cerca del puesto de verduras. Me miró con cierta pena y me dijo en voz baja: «Isabel, no quiero meterme en cosas de familia, pero escuché que la vecina de Emilia dijo en el mercado que cortaste la ayuda justo cuando los niños se están preparando para los exámenes finales». Apreté el asa de la canasta, tratando de mantener la calma en mi voz. «Gracias por decírmelo, pero no es como dicen». Doña Marisa asintió, pero sus ojos seguían llenos de duda. Me di la vuelta, agarré unas papas más, pero sentí el corazón como si alguien me hubiera tirado una piedra adentro. De regreso a casa, sentí miradas encima mío. Un grupo de señoras estaba parado en la esquina, murmurando cuando pasé. Escuché de lejos la voz del vigilante del barrio, hablando con su compañero. «Esa señora tiene dinero, pero es bien tacaña. Dejar que los niños dejen la escuela es una vergüenza». Me detuve un segundo. Apreté más fuerte la canasta, pero seguí caminando con la cabeza en alto. Ellos no saben nada de todo lo que yo hice, de los años que sacrifiqué, pero igual, sus palabras eran como sal sobre una herida que aún sangraba por dentro. Al mediodía fui al banco. Pedí el expediente de transferencia del departamento en Zapopan. Me senté frente a una empleada joven con una sonrisa educada. «¿Desea cambiar el nombre del contrato de crédito?», me preguntó. Negué con la cabeza. «Todavía no. Solo necesito una copia del expediente y revisar el estado de pagos». No pensaba hacer el cambio de inmediato, pero necesitaba estar preparada por si a Leonardo se le ocurría intentar algo legal. He escuchado demasiadas historias de yernos que se voltean y piden su parte cuando las cosas no salen como quieren. Guardé con cuidado los papeles en el bolso y manejé de regreso a casa, sintiéndome un poco más tranquila, sabiendo que tenía el control. Por la tarde fui a casa de doña Soledad, mi amiga desde la secundaria, la única con la que aún me frecuento. Me recibió con un abrazo cálido y preparó 2 tazas de café. Nos sentamos en el patio trasero, bajo la sombra de un viejo árbol de aguacate. Le conté todo, lo que pasó en la fiesta, cómo Leonardo me llamó fracasada y que cancelé todos los pagos. Soledad escuchó, entrecerrando los ojos por el sol, y luego negó con la cabeza. «No digo que estés mal, Isabel, pero si te quedas callada, te van a aplastar. La gente no sabe la verdad y va a creer los chismes». Tomé un sorbo de café con la voz ya más baja.
No pienso vengarme, pero tampoco voy a dejar que me sigan usando. Soledad me tomó de la mano. No dijo nada más, pero ese apretón me hizo sentir un poco más cálida por dentro, como si alguien todavía me entendiera. Esa noche, mientras tejía en la sala, el teléfono vibró. Un mensaje de Leonardo. Si todavía tienes un poco de conciencia, deberías pensar en los niños antes de hacer cosas tan bajas. Leí el mensaje una y otra vez, con la mano temblando de coraje. ¿Cosas bajas? Les he pagado la casa, la escuela, el coche por 15 años, ¿y ahora soy yo la ruin? No contesté. Solo tomé una captura de pantalla, la guardé en el celular y seguí tejiendo. Me repetí a mí misma que no vale la pena discutir con quien no sabe valorar, pero las palabras de Leonardo quedaron clavadas como una espina dentro de mí. A la mañana siguiente, manejé hasta la escuela de Mateo y Flora. Tenía una cita con el director, un hombre mayor con una voz cálida y grave. Señora Isabel, entiendo que la situación familiar puede ser complicada, dijo después de escucharme, pero necesito confirmar quién será ahora el responsable financiero de los niños. Asentí y le entregué los documentos. Seguiré pagando la colegiatura, pero directamente desde mi cuenta, ya no a través de Emilia ni de Leonardo. El director tomó nota y luego me miró con compasión. ¿Usted realmente quiere a estos niños? Sonreí, pero no respondí. Solo quería que Mateo y Flora pudieran ir a la escuela y crecer sin preocuparse por los problemas de los adultos. Al salir de la oficina me encontré por casualidad con Alicia, la mamá de un compañero de clase de Mateo y Flora. Se acercó y me dijo en voz baja: Señora Isabel, sé lo que usted ha hecho por esos niños. Yo no creo en los chismes. Me sorprendí, la miré y solo asentí. Gracias por estar de mi lado. Alicia sonrió y se fue a buscar a su hijo. Sus palabras fueron como una brisa fresca que disipó un poco el calor agobiante de los rumores. Sentí algo de alivio, como si alguien me estuviera ayudando a quitarme una piedra de encima. Al llegar a casa, saqué mi libreta y escribí una nueva lista bajo el título: Cosas que debo hacer para protegerme a mí y a los niños. Anoté cada punto con claridad. Contactar a un abogado para consultar sobre la propiedad, cambiar los beneficiarios del fondo de ahorro para asegurarme de que sea solo para Mateo y Flora, y planear un presupuesto exclusivo para su educación, salud y gastos básicos en los próximos años. Hice cuentas con cuidado, revisé de nuevo mi cuenta bancaria y añadí una última línea: cuidar mi salud para seguir estando con los niños. Cerré la libreta y la puse sobre la mesa, sintiendo que acababa de poner los cimientos de una nueva vida. Me sentía más liviana, como si se abriera una puerta por donde entraba la luz tras muchos días oscuros. El domingo por la mañana, estaba quitando el polvo del librero cuando escuché el timbre del portón. Fui a abrir y ahí estaban Mateo y Flora, cada uno con una mochilita en la espalda, con los ojos brillantes pero un poco preocupados. «Abuela, hoy mis papás están ocupados, no pueden llevarnos a la clase extra», dijo Mateo, sosteniendo unos tenis llenos de lodo. Flora añadió en voz bajita: «Mamá dijo que viniéramos contigo, ¿nos puedes llevar tú?» Sonreí y les acaricié la cabeza. «Claro que sí, pero primero desayunemos». Los llevé a la cocina y preparé 2 platos de pan con huevo y mermelada de fresa, su favorito. Al verlos comer con gusto, sentí una calidez en el corazón, como si el sol de la mañana estuviera calentando mi pequeña casa. Después del desayuno, llevé a Mateo y Flora al centro de idiomas cerca del centro de la ciudad. En la entrada había mucha gente. Otros padres también llevaban a sus hijos a clases. Mientras caminábamos hacia adentro, algunas personas me miraban sorprendidas. Una madre que estaba cerca susurró a otra: ¿Todavía los cuida con tanto cariño? La otra respondió en voz baja, pero lo suficiente para que la escuchara: Entonces no es verdad lo que se decía en el mercado. Fingí no haber oído nada. Me agaché para amarrarle los zapatos a Flora, pero por dentro sentí alivio. Tal vez no todos creen en los chismes. Dejé a los niños en clase, les pedí que me esperaran en la puerta después de la clase y luego manejé de regreso a casa.
De camino a casa, Mateo iba en el asiento trasero y susurró: «Abuela, mi mamá y mi papá pelean todo el tiempo. Dicen que tenemos que vender la casa o mudarnos a un lugar más barato. Yo no quiero dejar mi cuarto». Lo miré por el espejo retrovisor y vi que tenía los ojos enrojecidos. Flora abrazaba su osito de peluche y se metió en la conversación. «Yo tampoco quiero irme. En mi cuarto está el dibujo que hice para ti, abuela, colgado en la pared». Apreté el volante y traté de mantener la voz serena. «No se preocupen, siempre voy a estar con ustedes, pase lo que pase». Pero por dentro sentí un nudo en el pecho. Sabía que esos dos pequeños no merecían cargar con los enredos que causamos los adultos. Esa misma tarde, me senté en el escritorio, saqué una hoja en blanco y comencé a escribir una carta para la oficina de asesoría legal de la colonia. Escribí con claridad, pidiéndoles orientación sobre los derechos de propiedad, en especial sobre la casa en Zapopan que está a mi nombre. Quiero asegurarme de tener todos los documentos necesarios para protegerme si Leonardo intenta demandar por la división de bienes con Emilia. Doblé la carta, la metí en un sobre y le puse la estampilla con cuidado. Al dejar el sobre sobre la mesa, sentí que una parte del peso se aligeraba. No busco pleitos, pero tampoco dejaré que me quiten lo que me ha costado construir. Esa noche, mientras regaba las plantas del porche, el teléfono vibró. Un mensaje de un número conocido. El señor Armando, viejo colega de mi esposo. «Isabel, escuché rumores sobre usted en el mercado. Quiero hablar con usted. ¿Puede ser mañana por la mañana?». Le respondí de inmediato, citándolo en la cafetería cerca de la Plaza Chapultepec. No sabía qué quería decirme, pero Armando siempre fue confiable, tan directo como lo era mi esposo. Me acosté temprano, con un pequeño rayo de esperanza de que alguien entendiera mi historia. A la mañana siguiente llegué al café y escogí una mesita junto a la ventana. Armando ya estaba ahí, con el cabello completamente canoso pero la postura erguida, como un soldado. Él pidió un café negro y yo un té de manzanilla. Le mostré una copia del resumen de los gastos que hice durante 15 años apoyando a Emilia y Leonardo. Renta, colegiaturas, autos, seguros. Armando revisó hoja por hoja, con la mirada cada vez más seria. Cuando levantó la vista, su voz fue baja pero firme. «Si necesita a alguien que testifique a su favor, cuente conmigo». Asentí con la cabeza, le agradecí, pero no dije nada más. Sus palabras fueron como una brisa fresca que disipó un poco el calor sofocante de los chismes. Salí del café sintiendo que había recuperado un pedacito de mi confianza. Esa noche estaba tejiendo cuando escuché que tocaban la reja. Fui a abrir y ahí estaba Emilia, sola, sin Mateo ni Flora. Llevaba un abrigo delgado, una carta en la mano y evitaba mirarme. «Mamá, te dejo esto», dijo, entregándome el sobre y alejándose de inmediato. La llamé, pero ya se iba calle abajo. Entré a la casa, abrí la carta y leí cada línea escrita a mano. «Mamá, si puedes, por favor, ayuda a los niños. No los castigues por nuestros errores». Dejé la carta sobre la mesa y observé la escritura temblorosa de Emilia. Me dolió, pero ya no como antes. Había decidido proteger a Mateo y Flora, pero no de la forma en que Emilia quería. Apagué la luz y me fui a dormir temprano, sintiendo que una semilla pequeña empezaba a brotar dentro de mí. Una semilla de libertad, de vivir por mí y por quienes realmente me necesitan. 3 días después de la carta de Emilia, estaba podando unas ramas de bugambilia en el porche cuando escuché un auto detenerse frente a la casa. Levanté la vista y vi a Emilia bajarse del coche, seguida por Mateo y Flora, cada uno con una mochilita. Emilia se veía agotada, con el cabello recogido a la carrera y los ojos hinchados como si hubiera llorado. «Mamá», dijo con voz vacilante, «ya no quiero pedirte nada. Pero los niños necesitan ir a la escuela, también necesitan seguro médico». Miré a mis nietos. Mateo tomaba la mano de Flora, ambos se escondían detrás de su madre, con una mirada inocente pero llena de preocupación. Asentí con la cabeza y abrí la reja. «Entren, vamos a hablar». Llevé a los 3 a la sala, saqué 2 cuadernos para colorear y una caja de crayones para Mateo y Flora.
Pónganse a dibujar aquí un rato. Abuela necesita hablar con su mamá, les dije, acariciando la cabeza de Flora. Los dos asintieron y se sentaron tranquilos a la mesa, empezando a colorear. Yo llevé a Emilia a la cocina, cerré la puerta para tener privacidad. Serví 2 vasos de agua, puse uno frente a ella y me senté al otro lado. Voy a ir al grano, empecé, con voz calmada pero firme. Voy a seguir pagando la escuela, el seguro médico y cualquier gasto médico de Mateo y Flora. También voy a crear un fondo educativo para su futuro. Pero desde ahora no voy a pagar un solo peso más ni para ti ni para Leonardo. Nada de renta, ni coche, ni servicios, ni deudas. Emilia bajó la cabeza, apretando el borde de la mesa con las manos. Se quedó callada un momento y luego preguntó en voz baja, ¿eso es todo? La miré directo a los ojos, notando la duda en su mirada. No, respondí, sacando 3 papeles del cajón que ya tenía preparados. Hay una condición más. Tú y Leonardo tienen que disculparse públicamente por haberme convertido en el chisme del barrio, por las mentiras que hicieron que la gente me malinterpretara. Puse los 3 documentos sobre la mesa. Una carta dirigida al periódico local, una publicación para Facebook aclarando la verdad sobre la ayuda que les he dado y una lista de personas a quienes deben disculparse directamente, como las maestras de Mateo y Flora, doña Marisa y algunos vecinos. Emilia se quedó mirando los papeles, claramente dudando. Sus manos temblaban, como si estuviera atrapada entre su orgullo y su miedo. Continué, sin cambiar el tono. Si te niegas, seguiré cuidando de Mateo y Flora, pero tú y yo ya no tendremos ninguna relación. Pero si aceptas, lo haces bien, completo, sin medias tintas. Emilia asintió suavemente, sin decir nada. Tomó los papeles, los guardó en su bolso y se levantó para llevarse a los niños. Mateo se giró para abrazarme y susurró, «Abuela, te hice un dibujo, te lo traigo la próxima vez, ¿sí?» Flora se metió en medio, sonriendo, «Y yo dibujé un gato para ti también». Sonreí, acariciando sus cabecitas, pero en el fondo sabía que esto aún no había terminado. Esa noche, mientras cenaba sola con un plato de arroz y carne guisada, el teléfono vibró. Era un mensaje desde el número de Emilia, pero con el tono claro de Mateo. «Abuela, mis papás están discutiendo otra vez. Papá te llamó bruja, mamá solo llora y no dice nada. Flora está asustada, lleva rato escondida en el closet». Leí el mensaje y sentí que el corazón se me apretaba. Me imaginé a Flora, con apenas 8 años, hecha bolita dentro del closet, abrazando su osito para calmarse. Supuse que Emilia le contó a Leonardo sobre mi condición, pero él no lo aceptó. Conozco bien a Leonardo, demasiado orgulloso para disculparse en público, por miedo a dañar su reputación frente a sus amigos y colegas. Tomé el teléfono y llamé a Emilia, pero no respondió. Llamé 2 veces más. Solo escuché el tono sin que nadie contestara. Colgué en silencio. Anoté el mensaje de Mateo en mi cuaderno, con una línea más. 8:45 p.m. Emilia no contesta el teléfono. El lunes por la mañana, justo cuando terminé de servir mi café y el aroma llenaba la pequeña cocina, sonó el timbre del portón. Fui a abrir y ahí estaba Leonardo, con aspecto deshecho, el cabello revuelto, los ojos rojos como si no hubiera dormido en toda la noche. Llevaba una camisa arrugada y la corbata colgando floja del cuello. «Doña Isabel», dijo en voz baja, con tono apagado, «no vengo a discutir, solo quiero hablar». Lo miré. Ya no había esa mirada agresiva de la última vez, solo cansancio. Asentí con la cabeza y abrí el portón de par en par. «Pasa». Llevé a Leonardo al comedor, sin preparar té ni galletas como de costumbre. Nos sentamos uno frente al otro en 2 sillas de madera viejas, con una mesita entre nosotros como si marcara una línea invisible. Él bajó la cabeza, entrelazó las manos con fuerza, los dedos clavándose en las palmas como si contuviera algo. «Me despidieron la semana pasada», empezó, con voz monótona pero cargada. El tema del dinero me tenía muy preocupado. Me atrasé en un proyecto importante. El cliente canceló el contrato y la empresa me llamó para terminar todo ese mismo día. Me sorprendí, pero no lo interrumpí. Simplemente tomé un sorbo de café y esperé a que siguiera. Leonardo respiró hondo
sin mirarme todavía. La semana pasada, Mateo y Flora fueron molestados por sus compañeros en la escuela. Me contaron que unos niños dijeron: «Seguro tus papás son pobres, por eso no pagan la escuela». Uno incluso preguntó: «¿Por qué siempre los recoge su abuela? ¿Dónde están sus papás? ¿Trabajando para pagar deudas?». Apreté la manga de mi suéter como si algo me apretara el pecho. Leonardo continuó, ahora con la voz temblorosa. Mateo se llenó de rabia, no aguantó más y terminó golpeando a un niño. Emilia y yo fuimos llamados a la escuela. Los papás del otro niño armaron un escándalo y amenazaron con demandar. Flora lloró desde la tarde hasta la noche, sin querer salir de su cuarto. Se detuvo, sacó su celular del bolsillo y puso un video corto de la cámara de la casa. Solo duraba unos segundos, pero bastaba para oír los sollozos de Flora y la voz bajita pero firme de Mateo. No necesito seguir yendo a la escuela si eso significa que no se burlan más de Flora. Miré la pantalla y vi a Mateo sentado junto a su hermanita en una esquina, abrazándola como si quisiera protegerla. Sentí una punzada en el pecho, pero seguí en silencio, dejándolo hablar. Levantó la cabeza y por primera vez me miró directamente, con los ojos enrojecidos. Siento que ya no soy un padre. No puedo proteger a mis hijos de las consecuencias de mis propios errores. He creado una familia en la que ni siquiera mi hijo se atreve a pedir el derecho de ir a la escuela. La voz se le quebró, como si cada palabra costara esfuerzo. Me equivoqué, señora Isabel. Dije cosas que no debía. La herí. No merezco todo lo que ha hecho por nosotros. Leonardo sacó un fajo de papeles del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Esta es una lista de 10 personas a las que ya llamé o estoy llamando para pedir disculpas, dijo, empujando los papeles hacia mí. Vecinos, papás de compañeros, la maestra, el director, la señora Alicia del club de padres. Ya llamé a 7. Algunos colgaron de inmediato, otros escucharon y se quedaron callados. Pero sigo llamando. Pasé la vista por los nombres. Muchos me eran familiares. Doña Marisa, la maestra del centro donde van Flora y Mateo, incluso el guardia de la cuadra. Asentí con la cabeza, pero aún no dije nada. Respiró hondo de nuevo y su voz bajó. No le pido que me perdone. Solo le ruego que no deje que Mateo y Flora carguen con los errores de los adultos. Ellos no merecen sufrir esto. Lo miré, vi sinceridad en sus ojos, pero también desesperación. Saqué una hoja de mi libreta, donde ya tenía escrita cierta información, y la empujé hacia él. Nunca fue mi intención hacer eso, dije con voz serena. Ya pagué 2 trimestres de colegiatura para Mateo y Flora. El seguro médico también fue renovado desde la semana pasada. Pero de ahora en adelante, todos esos pagos los haré directamente. No pasarán más por tus manos ni por las de Emilia. Leonardo bajó la cabeza y susurró: «Gracias, señora». Se quedó sentado un rato, como si buscara las palabras para seguir. Luego levantó la mirada, con voz vacilante. «Señora Isabel, sé que me equivoqué al decir que usted era una fracasada. Dejé que mi ego se interpusiera en todo, pero le prometo que voy a cambiar. Estoy buscando un nuevo trabajo, voy a encargarme de mi familia». Asentí, mirándolo a los ojos. Prometer es fácil, Leonardo. Cumplirlo o no, eso lo dirá el tiempo. Antes de irse, se detuvo en la puerta, me miró y preguntó: «Más adelante, ¿puedo volver a llamarla mamá como antes?». Me quedé quieta, con la mano apoyada en la silla, y respondí despacio: «Llámame como quieras, siempre y cuando cambies. No por mí, sino por Mateo y Flora». Leonardo asintió sin decir más y salió por la puerta. Me quedé mirando cómo su figura desaparecía, con el corazón más liviano, como si una brisa se hubiera llevado parte del peso que llevaba dentro. Sabía que esta conversación no borraría las viejas heridas, pero era el primer paso para creer que, tal vez, aún había oportunidad de arreglar las cosas. Volví a entrar a la casa, me serví otra taza de café y sentí cómo la paz regresaba, poco a poco. 2 días después de hablar con Leonardo, estaba regando unas macetas de cactus en el porche cuando sonó el teléfono. Era la señora Sara, presidenta del club de padres de la escuela de Mateo. Su voz era suave pero sorprendida.
Señora Isabel, quería que supiera que Leonardo me llamó ayer. Me pidió disculpas por lo que dijo antes y reconoció que usted ha apoyado mucho a su familia. Incluso llamó a algunos padres más de la clase para contarles la verdad. Detuve la manguera, bajé la mirada al agua y respondí algo sorprendida. ¿De verdad? ¿Y dijo algo más? Sara soltó una pequeña risa. Dijo que se equivocó al permitir que la gente tuviera una mala impresión de usted. Lo sentí sincero, por eso quise avisarle. Le agradecí, colgué y sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Al mediodía, me senté en el sillón y abrí el Facebook en el celular. Una publicación de Emilia apareció en el inicio. Antes pensaba que el cariño familiar se daba por hecho. Ahora entiendo que la gratitud también se aprende. Mi mamá sostuvo a nuestra familia durante 15 años, en silencio y con constancia. Nos olvidamos de eso y le pedimos disculpas por haberla hecho pasar por tantos comentarios injustos. La publicación iba acompañada de una foto antigua, de su boda, donde las dos sonreíamos felices. Leí cada línea, vi cientos de compartidas y comentarios de apoyo de amigos y vecinos. Alguien escribió: «La señora Isabel es una madre increíble». Le di «me encanta», sin comentar nada, pero sentí como si una corriente cálida me recorriera el pecho. Esa tarde fui a la tiendita cerca de casa a comprar algunas verduras. El señor Trujillo, viejo amigo de mi esposo, estaba en la caja. Al verme, se acercó y me dio una palmada en el hombro. «Isabel, leí la publicación de Emilia. Mi nieto me la mostró. Usted hizo bien en darles una lección. Pocas personas tienen su valor». Le sonreí y respondí: «Gracias, solo hice lo que sentí correcto». El señor Trujillo asintió, con los ojos llenos de respeto. «Su esposo debe estar muy orgulloso. Siempre decía que usted era la mujer más fuerte que conocía». Asentí y me giré, tratando de disimular el ardor que sentí en los ojos. Sus palabras fueron como un recordatorio: no estoy sola. A la mañana siguiente, recibí el periódico local del cartero. En la página 3 había una carta corta, firmada por Leonardo y Emilia. «Queremos pedir disculpas a quienes hayan sido afectados por nuestras palabras imprudentes. Estamos especialmente agradecidos con nuestra madre, la señora Isabel García, quien sostuvo a nuestra familia durante 15 años sin pedir nada a cambio. Nos equivocamos y ahora estamos aprendiendo a enmendarlo». Doblé el periódico, lo dejé sobre la mesa y sentí como si un nudo en mi pecho finalmente se deshiciera. Habían hecho exactamente lo que les pedí, sin medias tintas. Al día siguiente, el teléfono vibró mientras podaba las bugambilias. Era la oficina de bienes raíces. Me informaron que la casa en Zapopan ya estaba en venta y que se estaban tramitando los papeles para transferirla al nuevo dueño. «La deuda restante es demasiado alta comparada con los ingresos actuales de Emilia y Leonardo», dijo la persona al teléfono. Se vieron obligados a vender para saldar el préstamo y las penalizaciones por incumplimiento. Asentí con la cabeza aunque nadie me veía. «Entiendo, gracias por avisarme». Sabía que sin mi apoyo no podían seguir pagando las mensualidades. No me alegré con la noticia, pero tampoco me entristeció. Era la consecuencia que les tocaba enfrentar. El día en que la familia se mudó, decidí ir a la casa para ver si podía ayudar en algo. Cuando llegué, Emilia estaba limpiando la cocina, con las mangas arremangadas y los ojos todavía enrojecidos. «Pensé que ya no vendrías, mamá», dijo con voz entrecortada. «Flora no para de llorar. Tiene miedo de que tiren sus juguetes». Miré alrededor y vi cajas por todas partes, las cosas revueltas. Leonardo bajó de las escaleras con una caja de libros en brazos, su camisa llena de polvo. Me miró, asintió ligeramente, sin decir nada. Entré y comencé a poner los libros de Mateo en una caja separada. Cuando encontré el osito de peluche que Flora había olvidado en mi casa, se lo di. «No te olvides de llevarlo. Me dijo que quiere dormir contigo en la nueva cama». Flora sonrió y abrazó fuerte el oso. «Le voy a dar la almohada más bonita». Emilia, de pie a mi lado, me miró y dijo en voz baja: «Yo pensaba que una casa era solo un lugar donde vivir, pero en realidad uno tiene que saber vivir con dignidad para merecer quedarse». No respondí, solo asentí y seguí ayudando. Leonardo se acercó,
Dejó la caja de libros y me dijo: «Señora Isabel, gracias por venir. Nosotros estamos intentando empezar de nuevo». Lo miré y vi sinceridad en sus ojos, así que solo respondí: «Bien, háganlo por sus hijos». Esa noche, al regresar a casa, recibí una llamada de la escuela. La voz de la maestra titular sonó: «Señora Isabel, le confirmo que la colegiatura de Mateo y Flora fue pagada puntualmente». Gracias, sonreí y respondí: «No hay de qué, solo cuídelos por mí». Colgué el teléfono con el corazón más liviano que nunca. El fin de semana, Emilia trajo a Mateo y Flora a mi casa. Los dos corrieron hacia mí con una tarjeta hecha a mano. En la tarjeta había un dibujo mío con un paraguas cubriéndolos de la lluvia, rodeados de flores coloridas. «Hicimos esto para entregarlo como proyecto de arte a mitad de semestre», dijo Mateo con los ojos brillantes. Flora agregó: «Yo dibujé a la abuela más alta porque es la más fuerte». Reí y los abracé fuerte, preguntando en voz baja: «¿Su papá lo vio?». Mateo asintió. «Papá ayudó a pintar el fondo y dijo que el dibujo está hermoso». Flora añadió: «Papá dijo que tú eres nuestra heroína». Miré la tarjeta, sintiendo el corazón cálido como si me abrazara el sol, porque sabía que esa disculpa sin palabras de Emilia y Leonardo se había esparcido, no solo hacia mí, sino hacia toda la comunidad. A finales de mes, decidí visitar el nuevo departamento al que Emilia y Leonardo se habían mudado. Conduje mi viejo coche por las calles concurridas de Guadalajara hasta llegar a un conjunto habitacional sencillo en las afueras. El departamento estaba en el tercer piso, sin elevador, pero al subir las escaleras noté una gran ventana que dejaba entrar luz y brisa fresca, haciendo que el espacio se sintiera más luminoso de lo que imaginaba. Toqué la puerta y Emilia la abrió con una sonrisa tímida. Me dio un abrazo corto. Llevaba todavía puesto el delantal y el olor a pozole salía delicioso desde la cocina. «Ya llegaste, mamá», dijo Emilia con voz suave. «Estoy haciendo pozole, como el que tú me hacías todos los domingos». Sonreí al entrar, sintiendo una calidez en el pecho al recordar los días en que Emilia era pequeña, sentada en la mesa de la cocina, esperando emocionada a que le sirviera el pozole. Leonardo estaba poniendo la mesa, con una camiseta azul sencilla, sin el reloj caro ni la apariencia ostentosa de antes. Me saludó con un gesto de cabeza y siguió colocando los platos en silencio. Ya no había una SUV brillante afuera, solo una bicicleta vieja apoyada en la esquina del pasillo. Me senté y miré alrededor del pequeño pero ordenado departamento. Había dibujos de Mateo y Flora pegados en las paredes, dándole un toque acogedor al lugar. «¡Siéntate aquí, abuela!», gritó Flora, jalando una silla para mí. «Escogí esta porque está cerca de la ventana». Sonreí mientras le acariciaba la cabeza, notando la sinceridad en cada uno de sus gestos. Nos sentamos a comer juntos por primera vez en muchos meses. Nadie mencionó el dinero, las cuentas, ni el pasado. En lugar de eso, hablamos de cosas cotidianas. Mateo dijo con orgullo: «Abuela, la semana pasada me eligieron jefe de grupo. La maestra dijo que organizo muy bien la clase». Flora interrumpió emocionada: «Y yo soy la subjefa de estudio. Tengo que pasar lista todos los días. Está padrísimo, abuela». Asentí y solté una carcajada. «Muy bien, chicos. El jefe y la subjefa, la dupla poderosa». Los dos se rieron, compitiendo por contar más cosas sobre sus amigos y travesuras escolares. Emilia miró a sus hijos con ternura y luego se volvió hacia mí. «Me acaban de ascender como jefa del turno de la mañana en la tienda, mamá. El sueldo subió 15,000 pesos al mes. No es mucho, pero es la primera vez que pago la luz y el agua sin pedir ayuda». Asentí, sintiendo el orgullo en su voz. «Muy bien, Emilia», le dije. «Saber cuidarse sola es el primer paso para crecer». Leonardo puso un plato de pozole frente a mí y agregó: «Estoy tomando un curso gratuito en línea sobre finanzas personales. Quiero enseñar a Mateo y Flora a manejar el dinero dando el ejemplo, no prestando el de otro». Me miró con sinceridad. «Como tú lo hiciste, Isabel». Asentí sin decir nada, pero sentí un calorcito en el corazón. Estaban haciendo el esfuerzo, paso a paso.
Después de la comida, Mateo me llevó al pequeño balcón donde había varias macetas con plantas verdes. Mira, abuela, aquí sembramos nuestras verduras. Hay lechuga, jitomate y hasta hierbabuena. Me mostró cada maceta con entusiasmo. Flora corrió tras él diciendo: Papá dice que es para hacer agua de limón para ti cada fin de semana. ¿Te gusta con hierbabuena, verdad? Me reí fuerte y asentí. Claro que sí, Flora. La próxima vez que venga, no olvides prepararme un vasito. Leonardo estaba detrás, sonriendo. Los niños aprendieron a sembrar en la escuela, pero yo les dije que lo hicieran en serio para que tengamos verduras frescas. Es algo pequeño, pero con mucho significado. Miré las macetas y sentí que eran símbolo de un nuevo comienzo para esta familia. Antes de irme, saqué de mi bolso un pequeño regalo, un calendario de papel hecho por mí. En cada hoja, escribí a mano un mensaje para cada mes. Enero. Valora lo que tienes. Febrero. La familia es un lugar para volver, no para aprovecharse. Le entregué el calendario a Emilia y le dije: es para todos, para que recuerden que nadie puede ser fuerte para siempre si no tiene un lugar al cual regresar. Emilia lo tomó, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, mamá. Lo colgaré en la sala para que los niños lo lean todos los días. Leonardo asintió y murmuró: Isabel, no olvidaremos lo que nos enseñaste. Salí del departamento, bajé las escaleras y sentí una ligereza que hacía mucho no sentía. El lugar era sencillo, sin elevador ni lujos, pero lleno de la sinceridad que tanto había esperado. Conduje de regreso a casa. La luz del atardecer entraba por la ventana y me hizo sonreír. Ya no necesitaba grandes disculpas ni promesas vacías. Lo que vi hoy, las sonrisas de Mateo y Flora, el esfuerzo de Emilia y el cambio en Leonardo, fue suficiente para hacerme creer que un corazón generoso puede construir un verdadero hogar, aunque sea pequeño. 3 meses después, una tarde de sábado, estaba de pie frente al portón esperando a Mateo y Flora, como ya era costumbre semanal. Escuché el sonido de la moto y luego los 2 niños corrieron hacia mí, cada uno con una mochila llena de cuadernos y dibujos. ¡Abuela!, gritó Mateo levantando una hoja de papel. Me eligieron para el equipo de matemáticas. La maestra dijo que soy el mejor de la clase. Flora se metió en la conversación con los ojos brillantes. Y yo voy a bailar sola en el festival de la escuela. Es un baile sobre mariposas. ¿Vienes a verme, abue? Reí con fuerza y los abracé a los 2. Muy bien, mis 2 estrellitas. Estaré en primera fila para aplaudirles. Los llevé a casa, saqué una bandeja de galletas que había horneado en la mañana y la puse sobre la mesa. Verlos competir por la galleta más grande me hizo sentir el corazón tibio como si el sol estuviera brillando desde adentro. Por la noche, Emilia llegó a cenar trayendo una bolsa de papel con pan de elote, aún con el aroma dulce del maíz. La puso sobre la mesa y sonrió con timidez. Estoy intentando venderlos en línea, mamá. Si alguien pide muchos, los entrego el fin de semana. Hoy hice unos extras para traértelos. Asentí, tomé uno, le di una mordida y el sabor suave me recordó los días en que Emilia era pequeña y me ayudaba a amasar en la cocina. Están deliciosos, Emilia, le dije. Si los haces así de bien, seguro vas a vender mucho. Emilia sonrió. Sus ojos brillaban. Apenas estoy empezando, pero la semana pasada tuve 10 pedidos. No es mucho, pero me alegra ganar mi propio dinero. La miré y vi a una Emilia distinta. Ya no era la joven que dependía de todos, sino una madre aprendiendo a valerse por sí misma. Leonardo llegó más tarde, cuando ya habíamos terminado el plato principal. Entró con la camisa empapada en sudor, seguramente saliendo del trabajo. Perdón por llegar tarde, abuela. Estaba ocupado en la empresa, dijo mientras se sentaba junto a Mateo. Me acaban de aceptar en el área de postventa de una mueblería. No es mucho dinero, pero tengo contrato fijo y seguro social. Me miró con una voz sincera. Ya no tengo que pedirte prestado para arreglar el coche. Asentí con una sonrisa. Muy bien, Leonardo. Si trabajas con empeño, todo saldrá bien. Él asintió también y se giró hacia Flora para acariciarle la cabeza. Te prometo que el fin de semana vamos al parque. ¿Te parece? Flora gritó feliz. Sí.
pero tienes que subirte conmigo a la rueda de la fortuna. Después de la comida, saqué un fajo de papeles del cajón y se los di a Emilia y Leonardo. Este es el reporte mensual de gastos del Fondo para Educación y Salud de Mateo y Flora, les dije, señalando cada línea. Todo está claro. Voy a seguir con esto hasta que los niños cumplan 18, a menos que ustedes puedan hacerse cargo antes. Emilia hojeó las hojas, con voz suave. Gracias, mamá. Sé que ya no tienes por qué hacerlo, pero lo haces por ellos. Leonardo añadió. Señora Isabel, vamos a hacer lo posible para que pronto podamos encargarnos nosotros. No quiero que tenga que cargar con eso para siempre. Asentí sin decir más, pero por dentro sentí un alivio. Estaban aprendiendo a caminar por sí mismos. Antes de irse, Leonardo sacó un papel del bolsillo de su camisa y me lo entregó. Este es el compromiso que escribimos, dijo con voz grave. Lo abrí y leí cada línea escrita a mano. Nos comprometemos a no pedir ningún tipo de apoyo adicional, más allá de lo reservado para Flora y Mateo. Hemos aprendido lo que es la dignidad y la gratitud, y prometemos conservarlo con todo nuestro esfuerzo. Al final estaban las firmas de Emilia y Leonardo. Doblé el papel, los miré y les dije, me quedaré con esto, pero no necesito un papel para confiar en ustedes. Solo hagan lo que escribieron, con eso basta. Emilia me tomó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Te lo prometo, mamá. Leonardo dudó un momento, luego dijo, Doña Isabel, quisiera invitarla a unas pequeñas vacaciones, solo unos días en Puerto Vallarta, como muestra de agradecimiento. Negué con la cabeza y sonreí levemente. Ya estoy mayor, mi salud no me permite estar lejos por mucho tiempo. Lo que más necesito es ver madurez y gratitud en mis hijos. Y ahora ya lo tengo, no necesito nada más. Leonardo asintió en silencio, pero su mirada me hizo saber que lo entendía. Cuando su moto se alejó, me quedé en el porche, mirándolos partir. Flora sacó la cabeza desde el asiento trasero y me gritó, «Abue, voy a dibujar otro cuadro para ti, esta vez con un pajarito en tu hombro». Le levanté la mano para saludarla, riendo fuerte. «La abue espera ver tu dibujo». Cuando la moto desapareció, entré a la casa. Me serví una taza de té de manzanilla y me senté en mi sillón favorito. Miré el dibujo que Mateo y Flora habían hecho meses atrás, donde aparecíamos los tres bajo una bugambilia. Me levanté, bajé la foto de boda mía y de mi esposo de la pared y la colgué a un lado. Luego colgué el dibujo de los niños justo al lado, en el lugar más visible. Era un dibujo lleno de color, sencillo pero rebosante de amor. Me senté de nuevo, tomé un sorbo de té y sentí la paz extenderse por dentro. Ya no necesito viejas facturas para demostrar quién tenía razón o quién se equivocaba. Las sonrisas sinceras de Mateo y Flora, las cenas familiares llenas de calidez y las palabras de agradecimiento sin presión de Emilia y Leonardo, esa ha sido la mejor inversión de mi vida. Me reencontré conmigo misma, ya no como una madre que solo sabía sacrificarse, sino como una abuela fuerte que vive por lo que realmente importa. Soy Isabel García, y al mirar atrás estos 15 años llenos de dolor y despertar, puedo decirte sinceramente que la lección más grande que he aprendido es que el amor no debe ser un sacrificio ciego, sino que debe ir de la mano con el respeto y la gratitud. Pasé la vida entera cargando a mi hija y a mi yerno, pero fue mi silencio y aguante lo que hizo que olvidaran el valor de lo que hacía por ellos. Cuando marqué un límite, no fue para castigar, sino para protegerme a mí misma y a mis nietos. Y así encontré de nuevo la libertad y la alegría en mi alma. Ser buena no significa dejar que otros se aprovechen de ti, sino construir relaciones que sean sinceras y con el corazón. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más.
Dios siempre bendice. Y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.